Hace unos días que la reina Leticia cumplía 50 años y vamos a hacer un poquito de recorrido de lo que ha sido su historia, porque no ha habido en la historia de España, desde los Reyes Católicos, una monarca de origen plebeyo hasta llegar precisamente a Leticia Ortiz Rocasolano. Esta periodista asturiana que conquistó el amor del heredero de la corona, Felipe de Borbón y Grecia, convirtiéndose primero en princesa de Asturias y en el 2014 reina consorte. No le ha sido pues nada fácil ir conociendo ese oficio para el que no hay medios de aprenderlo, salvo el del esfuerzo de día tras día junto a su esposo el rey. Han sido 18 años desde su boda, que fue el 22 de mayo del 2004, en los que Leticia fue superando incontables dificultades críticas y hasta menosprecios. Ahora que celebra su medio siglo de vida, puede decirse que ha conseguido, sin perder su personalidad y mostrándose ante los españoles pues segura de sí misma, capaz de asumir perfectamente su difícil papel, incluyendo el de atenta madre de sus dos hijas, a quien viene educando sin interferencias de nadie ni renuncias. Sabe alternar sus obligaciones palaciegas con las de su entorno familiar. Lo que en un principio pudo ser conocido como un cuento de hadas del siglo XXI ha resultado ser un matrimonio de amor entre un príncipe y una periodista nacida en Oviedo, en el seno de un hogar de clase media en 1987, que los Ortiz Rocasolano se trasladaron a Madrid ocupando una modesta vivienda en el barrio obrero de Rivas, Vaciamadrid, y el padre de Leticia, Chus, que como lo llamaban entre los suyos, buscaba un trabajo como periodista, con su esposa, de la que se separaría unos años después, y tres hijas, Leticia, la mayor, Terma y Erika. Pasaron ciertas dificultades económicas y Leticia, que había nacido el 15 de septiembre de 1972 en la capital del Principado, su madre, probablemente por error, la registró con ese nombre, que significa alegría, felicidad, pero escrito con Z, por eso, lo que es habitual en Italia, pero no en España. En España no se escribe con Z. Apasionada por el periodismo desde jovencita, que practicaba su abuela Menchu y su padre Jesús, pudo desarrollar esa vocación licenciándose en la carrera tras sus 5 años de estudios en la Universidad de Madrid. Por entonces estaba enamorada de un profesor de literatura extremeño, Alonso Guerrero, quien le había dado clases cursando el bachillerato en el instituto. 10 años tuvieron de relaciones, conviviendo en distintas etapas de ese tiempo, entre medias del cual Leticia pasó una temporada en México completando sus estudios. Como ganaba pocos pesos allí por sus colaboraciones en el diario Siglo XXI, firmado con el seudónimo de Ada, completaba proporcionando por las calles de la ciudad azteca de Guadalajara una marca de cigarrillos. Al regreso se casaron en Almedralejo en 1998. Un año después se divorciaron. El profesor había sido para su aplicada y curiosa alumna una especie de Pigmalión, y la vida sentimental de Leticia transcurrió después con otros romances, uno de breve duración con un periodista y otro más intenso también con un periodista deportivo, David Tejada, y entre tanto ella iba escalando puestos en distintos medios de audiovisuales, hasta ser la presentadora del telediario de Televisión Española. Entusiasta de su trabajo ante las cámaras, perfeccionista al máximo, dotada de una locución perfecta y de telegenia, don Felipe de Borbón se había convertido en uno de sus admiradores, sin que, claro, Leticia, tuviera noticia de ello. Fue Graciano García, el propulsor de la Fundación Príncipe de Asturias y sus prestigiosos galardones, quien presentó a don Felipe a la periodista Leticia. El año 2001, en el Hotel Reconquista de Oviedo, a donde ella había viajado en calidad enviada especial de Televisión Española para informar de cuanto iba a ocurrir en aquella edición. Leticia, que hizo la protocolaria y breve reverencia, y el príncipe, sin dejar de mirarla, le sonrió. Ahí no hubo más. Pero tiempo más tarde, en el 2002, don Felipe acudía a un piso del madrileño barrio de Salamanca, propiedad del periodista de Televisión Española Pedro Elquicia, a cenar con un reducido grupo de invitados. Y a la derecha del heredero, pues ¿quién se sentó? Leticia Ortiz. Desde aquella noche nació entre el príncipe de Asturias y ella una amistad, pues que a través de encuentros, algunos viajes, pues desembocaría en el compromiso nupcial
aunque los reyes, que no estaban de acuerdo con aquella boda, y el propio don Juan Carlos confió a gentes de su entorno, como los Albertos, que su hijo iba a cargarse la monarquía. Don Felipe pues protagonizó un muy serio incidente en la misma fecha del Día de la Hispanidad, que se ausentó en el desfile, siendo fiesta nacional, y marchándose de incógnito a Nueva York. Insistió a los reyes que esta vez iba en serio, y si ya le habían impedido primero casarse con Isabel Sartorius, luego con la modelo Eva Sarnum, se desposaría, lo quisieran o no, con Leticia Ortiz. De otro modo renunciaría a ser heredero de la corona. Ante esta disyuntiva los monarcas tuvieron que ceder, pero el heredero no pidió al rey permiso alguno pues para contraer matrimonio. Leticia tuvo que abandonar su pequeño piso porque tenía por entonces a las afueras de la capital madrileña para trasladarse a vivir al Palacio de la Zarzuela. Durante una prolongada temporada, que bajo sobre todo la supervisión de doña Sofía, la futura princesa de Asturias hubo de someterse pues a un disciplinado programa donde se incluían nociones de protocolo, clases de estilo, formas de comportarse, en recepciones, maneras de vestir que la indujeron a desprenderse de sus habituales pantalones para lucir faldas, calzados que se conocieron como los leticios, duras lecciones para quien hasta entonces había llevado una vida en libertad absoluta. Y dado su carácter indómito, pero ahí el amor siempre se ha dicho que es lo primero, aprobó con nota aquel sacrificio, se casó, tuvo 2 hijas, Leonor y Sofía, y tras la abdicación de don Juan Carlos, que nunca se ahorró dicterios contra ella, tachándola de sabionda, entre otras lindezas nada agradables, y quien fuera descendiente pues de un bisabuelo albañil, un abuelo taxista y otro vendedor de máquinas de escribir, la plebeya Leticia se convirtió en reina consorte el 19 de junio del 2014. Tras el aprendizaje principesco ya aludido, en adelante todavía pues iba a afanarse en cumplir tan elevadas obligaciones reales, muy exigentes, a las que ella jamás había enfrentado ni había podido soñar siendo periodista. Ya tenía su propio hogar en el mismo complejo a 1 kilómetro del Palacio de la Zarzuela, y sin renunciar a su cometido de madre y ama de casa, en cierto modo se encomendó a ser la mejor colaboradora de su esposo, el rey Felipe VI. Le ha costado muchísimo entre frecuentes críticas, no fue muy querida al principio por muchos españoles que la calificaban de distante, fría, temperamental, dominante, activa, nada sumisa, llena de ambición, como en sus buenos tiempos de presentadora de los telediarios, y para colmo pues se llevaba regular con su suegra doña Sofía, alejada por supuesto de don Juan Carlos y ya desde que era solo princesa de Asturias, enfrentada también a sus cuñadas Elena y Cristina. No digamos del imprudente e impresentable pues Iñaki Undangarín, al que no tragaba, con todas las razones pues a su favor. Mas con todo eso en contra para hallar su estabilidad emocional, el episodio más doloroso para cuando todavía era princesa de Asturias pasó el día 7 de febrero del 2007, cuando se despertó con la trágica noticia de que su hermana Erika, a quien estaba muy unida, había muerto repentinamente, y precisamente en el piso que Leticia le había cedido, en el que antes ella residía. Nunca pudo saberse oficialmente, ni tras la autopsia del cadáver, si esto había sido un suicidio, pese a los muy fundados rumores que se sucedieron. Erika se ve que no soportaba la presión de los medios de comunicación que la asediaban, y cuando además su compañero, el escultor Antonio Vigo, la había dejado, siendo padres de una niña, Carla, Erika tenía tan solo 31 años. Y tanto Erika como Terma se quejaban continuamente de ser controladas por Leticia, quien les combinaba a no hacer determinadas cosas, ni exponerse demasiado a los medios de comunicación. Eso era una carga de las que ambas estaban muy hartas. Recordamos también que Telma, desafortunada en el amor, plantó cara a los informadores, denunció a importantes medios de prensa y perdió el juicio. Eso tampoco le gustó al entorno de Leticia. Pero vamos a ver qué culpa tenían ellas de su parentesco con la reina de España, si tampoco se beneficiaban de nada de ello. Leticia pasó largo tiempo silenciosa, triste, cuando no simplemente melancólica, adelgazó. Hubo momentos en los que no pudo maldecir su destino, en principio tan halagüeño.
Se rehizo porque es una mujer fuerte, pero también hubo de tragarse algunos sapos, como la aparición de un libro en el 2013 de Adiós princesa, de su primo y hermano abogado, David Rocasolano, en el que vertía pues un montón de detalles sobre ella y toda la familia. Lo más sorprendente fue aportar pruebas suficientes, documentos que acreditaban que su prima había sufrido un aborto en octubre del 2002. Enterado de ello, antes de la aparición del libro, el entonces príncipe de Asturias meditó largamente sobre su noviazgo con una mujer divorciada, que en su entorno se sabía era de ideas republicanas, nada religiosa, y además también pudo entonces don Felipe haber pensado cortar aquel vínculo sentimental con Leticia, se dice. No lo hizo, que fue lo importante, en todo caso, y un año más tarde, muy enamorado, el 1 de noviembre del 2003, la Casa Real anunciaba el compromiso nupcial de la pareja, oficiándose la petición de mano 5 días después. Ante un centenar de informadores en el Palacio del Pardo, asistieron a la presentación de los novios. En un momento que les hablaba ella no se detuvo unos segundos para interrumpirle. Su vehemencia quedaba públicamente retratada y don Felipe Cortés, ante ella, pues se calló. Citado también el libro de su primo, que desde el departamento de prensa de la Zarzuela trataron de boicotear, presionando a los directores de medios informativos, cuando también librerías, sobre todo de grandes superficies, se negaron a tenerlo pues en sus escaparates. Aún así se vendieron 30.000 ejemplares. También se publicaron 2 más en adelante, otro libro del escritor argentino Leonardo Fazio, que decía Leticia, la reina impaciente, y otro el de Alfonso Guerrero, el exmarido, en forma novelada, con el título de El amor de Penny Robinson. Él aseguraba que Leticia y su ex se veían amistosamente de vez en cuando en un lugar discreto de Alcalá de Henares, donde ejerce de profesor. Aquel verano de 2013 Leticia se comportó de un modo que en principio sirvió para especular sobre su matrimonio, si hacía aguas o no. Nunca le había gustado a la todavía princesa viajar a Palma de Mallorca, como solían hacer la familia real, para permanecer al menos una semana, a veces 2, donde se reunían los reyes, sus hijos, nietos, sobrinos y parientes. Leticia se sentía incómoda, sin disfrutar del descanso. Entre recepciones y compromisos, nunca sintió afición por el deporte náutico y encontrarse con sus cuñadas no era de su agrado, y harta de ese ambiente optó por marcharse inopinadamente de la capital balear, suponemos que a su residencia madrileña, dejando a su esposo e hijas pues en Maribén. Incapaces de comprender su ausencia, lo que dio pálulo a disensiones en la pareja, broncas, y las han tenido, eso sin duda. La paciencia de don Felipe ha tenido que ser pues un bálsamo para mantener a flote esta unión. Para quitarse de encima la tensión que a veces le abrumaba, ya dejó sentado en su día que los fines de semana, salvo casos excepcionales, ella podría decidir con su esposo a dónde ir. El cine, que por ejemplo es una de sus mayores aficiones, y si el rey está de viaje oficial o bien se reúne con su madre o con un grupo de antiguas compañeras, o tiene también un círculo estrecho de personas con quien se ve a menudo, como su asesora de modas, su jefe de prensa y comunicación, la esposa de este, y una experta nutricionista y su peluquera, a quien conoce pues, desde los tiempos de ambas en televisión española. Y ahora que Leticia cumple sus 50 años, 18 de casada y 8 de reina, pues hacemos un resumen desde que su existencia cambió por completo. Le importa muchísimo lo que se publica de ella, preocupada siempre por su apariencia física y su peso, que a veces la ha llevado a una extrema delgadez. Ha cambiado algunas veces de modistos, aunque no siempre haya lucido vestidos de acuerdo al lugar donde se encontraba, nunca ha dejado de ser admirada por su elegancia, rivalizando, por ejemplo, en cierta ocasión con la reina de Jordania y con Carla Bruni, la cantante que fue la primera dama de Francia cuando se casó con Sarkozy. Operada de nariz en el 2007, atenta siempre a sus detalles faciales, con un nuevo perfil más esterilizado y eligiendo maquillajes que la favorecieran más. No lleva, por cierto, la alianza de casada, siempre segura de sí misma,
de lo que dice, de lo que hace, de lo que ordena, ha logrado que el rey también sea más abierto de carácter y que lea con perfecta dicción, sin mirar siempre a los folios que tenga delante, asiste a pocos actos institucionales, aunque venga desarrollando una positiva labor en sus viajes a veces a países de tercer mundo, donde se muestra caricativa, muy interesada con los problemas de gente y niños necesitados de ayuda. En ese punto es cuando da rienda a sus mejores sentimientos. En lo que no ha cambiado mucho es en su carácter impetuoso, por mucho que la hayan asesorado. Recuérdese el incidente que protagonizó en la Semana Santa de 2018 a la salida de una función religiosa de Palma de Mallorca. Ante una legión de fotógrafos se enfureció de repente cuando su suegra, doña Sofía, cogía de la mano de sus nietas Leonor y Sofía, trató de fotografiarse con ellas. Y Leticia le hizo saber que de fotos nada, que solo en casa, e inmediatamente obligó a la princesa y a la infanta a apartarse unos centímetros de la emérita. Ni qué decir que el incidente se dio a conocer en la prensa mundial. Pariente de Felipe VI, María Chantar, esposa de Pablo de Grecia, que censuró ese comportamiento a través de su cuenta de Twitter. Ninguna abuela merece ese trato, y desde entonces pues parece Leticia que no se lo ha perdonado. En fin, que con sus luces y sombras esa es a grandes rasgos nuestra reina consorte. Desde aquí le decimos felicidades, majestad. Y vosotros dejarme comentarios qué os ha parecido, qué os parece la reina Leticia, dar muchos me gustas y suscribiros al canal. Hasta pronto.